Vamos ahora a hablar sobre salud mental, pero principalmente en cómo se trabaja con niños y también con adolescentes. Es por eso que a esta hora de la tarde nos encontramos acá en el estudio de Canal 2 con Catalina Manríquez Mejías, quien es psicoterapeuta en niñez y adolescencia. ¿Cómo estás, estimada? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá. Fantástico, no, felices nosotros también de poder contar con su participación. Hablar un poco con respecto a este trabajo que se realiza principalmente con niños. La salud mental es un tema bien importante y que hay que ir trabajándolo muchas veces desde pequeños. ¿Ha influido, por ejemplo, quizás este cambio en la sociedad? ¿Se ve que los niños se están yendo más a tratarse de manera psicológica? Sí, mira, yo creo que ha pasado históricamente que hay problemáticas de salud mental que prevalecen así como en nuestra sociedad, en la chilena en particular. Ya, yo siento que históricamente los niños que se llevaban a terapia eran niños que generalmente molestaban un poco, ¿ya? Entonces, lo que más llamaba la atención era el tema conductual. Entonces, tú tenías dentro de la consulta a niños que tenían, no sé, mucha rabieta, que a lo mejor presentaban conductas muy agresivas hacia otro, y uno que otro que presentara alguna problemática más específica de salud mental. Hoy en día yo creo que nuestra sociedad ha cambiado, que de alguna manera nos hemos hecho más sensibles a otros temas y como la información está más cercana de repente a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, a los niños y a sus familias, yo creo que hoy día las familias como que se ponen en alerta frente a otro tipo de situaciones también y eso implica que quizás nosotros los psicólogos hemos estado atendiendo otras cosas también, que antes a lo mejor no llegaban a consulta. Como te digo, antes era el niño que complicaba en distintos contextos, la escuela, la familia, pero hoy día hay otras cosas que están prevaleciendo y que yo diría que están más en terapia, como por ejemplo problemáticas de ansiedad, o algunos como situaciones más específicas emocionales de los niños que se están viendo ahí en la consulta. Catalina, y yendo quizás con el tema un poco más profundo, cuando, por ejemplo, hay niños que quizás han sido abusados, manifiestan alguna conducta que quizás los padres pueden ir detectando, quizás les pueden llamar la atención a alguna conducta y deciden finalmente quizás ir al psicólogo. ¿Qué conductas, por ejemplo, precisamente pueden identificar los padres? Mira, yo creo que siempre hay que tener mucha como observación como en la vida cotidiana de los niños, ¿ya? Siempre las familias van a tener mayor acceso a lo que les está ocurriendo a los chicos que en cualquier otro contexto. Ahora, como los niños en Chile pasan mucho tiempo en el colegio, también pasa que las escuelas son un lugar donde uno puede observar y quizás donde uno puede identificar problemáticas como ese tipo, ya como cuando un niño ha sido víctima de abuso o víctima de algún maltrato recurrente o del acoso escolar o el bullying, ¿ya? Pero ocurre que generalmente nos damos cuenta bien tarde. Entonces, ¿a qué llamaría yo? Llamaría a fijarnos si hay cambios conductuales muy notorios en la conducta de los niños. Cuando ocurren situaciones de ese nivel de violencia, como el abuso sexual, el acoso, el maltrato, lo que va ocurriendo es que cuando se cronifica, van teniendo conductas como de mucha introversión o el otro polo, como muy agresivas. Entonces, como que no hay un tipo de conducta específico que tú puedas decir, ah, esto se debe a esto o esto se debe a esto otro, sino que en definitiva, como yo estoy en contacto directo con ese ser humano todos los días, yo me voy a dar cuenta si efectivamente hay un cambio significativo, ¿ya? ¿Qué pasa si mi hijo o mi hija se está yendo muy para adentro? Cada vez quiere tener menos salida, y antes a lo mejor le gustaba mucho salir o se entusiasmaba con panoramas que yo le puedo ofrecer. ¿Qué pasa si de repente empieza a pasar que ya no está mostrando ese entusiasmo? O que aquellas cosas que él disfrutaba o que lograba entretenerlo habitualmente resulta que ya no es algo que le llame la atención. Entonces, esos cambios son significativos. No hay como una conducta tipo. Ya, yo sé que a veces hay conductas que claro, uno mira, por ejemplo, un chiquitito que ha sido víctima de abuso sexual, a lo mejor podría presentar conductas muy hipersexualizadas para su etapa del desarrollo. Pero no es lo único que uno debería llamarle la atención. Eso es lo que yo quería mencionarte, porque a veces cuando aparecen estas conductas ya más bizarras, más notorias, es porque ha pasado mucho tiempo y esto ya es muy crónico en el tiempo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa capacidad como de microobservar las conductas de los niños que están alrededor nuestro y darnos cuenta de esos cambios significativos
que van ocurriendo, pero que son más sutiles, ¿ya? Más que focalizarlo en conductas así, porque eso quiere decir que ya pasó mucho tiempo y que esto que está ocurriendo ya es como significativo en términos de tiempo para el niño. Perfecto, muy bueno y el análisis que haces para ir identificando estas actitudes y conductas también, Catalina. Hablemos también un poquito sobre la sobreprotección que muchas veces tienen los padres y que esto de alguna manera impide que los niños generen una autonomía. ¿Hasta qué punto es bueno tener quizás una sobreprotección o a qué edad ya hay que ir generando una independencia en los niños quizás con las tareas del hogar? Mira, yo creo que eso igual es bien relativo, ¿ya? Yo siempre apunto a que tratemos de no tener tantos protocolos ni pautas, sino que nosotros entremos en contacto con lo que ocurre dentro de nuestra cultura familiar, ¿ya? Nosotros, cada familia tiene sus formas, ¿ya? Ahora, la autonomía progresiva es algo que cuando nosotros miramos a un niño desarrollarse, vamos viendo, ¿ya? Como nos damos cuenta que en algún momento, no sé, ya puede caminar y yo ya le puedo soltar la mano, por ejemplo. Yeah. O cuando va creciendo más, me doy cuenta que puede empezar a tener esta conducta, no sé, de ir al baño por su cuenta, o ya incluso más grande, empezamos a darnos cuenta que podría hacerse cargo de algunas de las actividades dentro de casa. Yo creo que el acompañamiento de esa progresión de capacidades es importante. Es muy a veces incómodo o complejo cuando yo a un niño de un día para otro le digo, ya, ahora te toca hacer todo esto y tú tienes que hacerte cargo, porque el niño dice, pero ¿cómo si? Tiene que ser un cambio paulatino. De hecho, hay muchos niños que a partir de cierta edad, sobre todo los 7 años, que es cuando las familias empezamos ya a exigirle que se hagan cargo de cosas a los niños, hay muchos niños que interpretan eso como falta de amor en sus familias. Entonces, claro, porque los papás empiezan a cambiar el tono de voz, empiezan a cambiar las cosas que les hablan habitualmente. Una vez una niña me decía, yo creo que me quieren menos porque antes me hablaban y todos me decían, uy, mi niñita, venga para acá, no sé qué, y ahora no, me dicen mi nombre completo. Entonces me dicen, claro, me dicen mi nombre completo y además siempre es para pedirme que haga algo. Entonces tenemos que ser más sutiles con esa progresión, ir desde pequeñitos como dándonos cuenta de qué puede hacer un niño y acompañarlo e incentivarlo. Ahora, los primeros momentos en que yo trato de que un niño desarrolle una actividad por sí solo, tengo que acompañarlo. Yo me hago partícipe de la actividad, por ejemplo, no sé, si ya creo que puede hacer su pieza, por ejemplo, Claro. hacer su cama. La idea es que el adulto responsable intente acompañar ese proceso. Mira, de ahora en adelante yo no voy a hacer tu cama, la vamos a hacer en conjunto. Entonces, eso es mucho más amigable para los niños que si de un día para otro le digo, ya, yo nunca más te hago tu cama y ahora la tienes que hacer tú. Entonces, yo creo, claro, la edad. hay algo que en psicología y en el desarrollo humano se llama evolución de las facultades. O sea, nosotros vamos creciendo y eso ocurre desde el minuto 1 de nuestra vida hasta que llegamos al último minuto de nuestra vida. Nosotros vamos teniendo capacidades que vamos desarrollando con el tiempo, ¿ya? Entonces, nada es de un día para otro y tampoco se adquiere una habilidad así tan abruptamente o aisladamente. Todas una de las capacidades que nosotros vamos teniendo nos van acompañando en este desarrollo y vamos adquiriendo cosas. Por ejemplo, me pasaba mucho que en consulta yo me daba cuenta que después de la pandemia es como que se hubiera olvidado todo el mundo de que los adolescentes es importante que socialicen, que estén con otros, porque eso es parte de la evolución de sus facultades. Si yo tengo un adolescente solo en la casa, donde solo se relaciona con la familia, eso puede ser perjudicial para su salud mental. Perfecto, ¿ya? para el desarrollo. Porque la salud mental, en definitiva, se va desarrollando positivamente en la medida que yo voy pudiendo tomar mi desarrollo y vivirlo. Si yo no lo puedo vivir, eso me reprime y eso, en definitiva, va generando. Entonces yo me daba cuenta después de la pandemia que había muchos adolescentes que no los dejaban ni ir a donde sus amigos, ni salir, ni nada de eso. Y ya no tenía que ver con el virus, tenía que ver con controlar la conducta. Entonces, muchas veces ahí los adultos tenemos que aprender a identificar la etapa del desarrollo y ver qué podemos y qué no podemos favorecer. Perfecto, bueno, agradecerte, Catalina, por tu tiempo y todas las recomendaciones que nos entregaste.